De vender dulces y revistas hasta convertirse en el hombre más rico del mundo, odiado por algunos, amado por otros, dueño de las empresas más importantes de México, pero también de polémicas que hacen dudar de su riqueza. Hoy vamos a hablar de Carlos Slim y de cómo logró convertirse en el monstruo inversor más grande de todo México. ¿Héroe o villano? Quédate para averiguarlo. Desde muy pequeño, Carlos Slim ya demostró un interés por los negocios y por las finanzas. Ya tenía su pequeño negocio de venta de dulces. Se sabía todos los dulces de memoria. Su padre le enseñó acerca de la inversión a largo plazo, así que le regaló una libreta donde anotaba toda la plata que ingresaba y toda la plata que egresaba. Iba con su libreta a todas partes. Y su primera inversión fueron las estampillas. Carlos Slim coleccionaba estampillas porque sabía que en el largo plazo iban a subir su valor. Y esa fue una de sus primeras inversiones, una de sus primeras pequeñas fortunas. Su padre era quien más lo inspiraba y lo motivaba a convertirse en un inversor. Fue así que su mismo padre le abrió una cuenta en el Banco de México. Pero como toda gran historia, siempre tiene un momento doloroso. Es que a muy temprana edad el padre de Carlos Slim falleció. Heredó gran parte de su fortuna, que es la que usó para invertir en diferentes empresas. Claro que para una edad adulta, Carlos Slim ya se había ganado la fama de ser bueno con los números. Además de que estudió en la universidad una ingeniería, la carrera de Ingeniería Industrial en la UNAM. Pero no trabajaba de eso, trabajaba de consultor financiero, ya que muchas pequeñas y medianas empresas veían el potencial que tenía Carlos Slim a la hora de invertir y manejar una empresa, y por eso siempre le pedían consultoría. También trabajaba para empresas familiares, ya que venía de una familia que estaba en el mundo de las empresas. Carlos Slim era un empresario más que compraba empresas e invertía en diferentes rubros. En el 1966 fue cuando adquirió una de sus primeras grandes inversiones, la inmobiliaria Carso, 3 meses antes de contraer matrimonio con, no sé si lo voy a decir bien, Soumaya Domit Gemayel. Esa es la esposa de Carlos Slim, que también es de origen libanés. Claro, eso lo tenía que haber dicho al principio. Carlos Slim es hijo de inmigrantes libaneses, por eso tiene ese nombre, Carlos Slim Helou. Hasta ahora venía creciendo su fortuna como un empresario más, pero en la década de los 80, cuando la crisis sumió a México, pudo adquirir varias empresas a precios inferiores, gracias a la privatización de las empresas, ya que el Estado tenía un déficit fiscal muy grande, es decir, gastaba mucho más de lo que le entraba. Tenía varias empresas que eran deficitarias y la deuda pública subía como la espuma. Los sectores público y privado contrataron deuda externa por un total de 51.788.5 millones de dólares entre 1977 y 1982. Defendamos nuestro peso. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Y en esa década, Carlos Slim fundó su famoso grupo, el Grupo Carso. Mientras otros huían despavoridos, llevando su capital a otras partes del mundo, Carlos Slim decidió enfocarse en México porque pensó a largo plazo. Se dio cuenta que las crisis, como el invierno, en algún momento pasan. Y cuando esa crisis pasara, Carlos Slim sabía que esas empresas que compró iban a valer muchísimo más. En el 91 ya aparecía en la lista de la revista Forbes como uno de los hombres más millonarios de México. Su fortuna era aproximadamente de 700 millones de dólares. Cabe recalcar que en esa época 700 millones de dólares era mucho más de lo que es ahora. Y ya sé lo que vas a pensar. Este tipo lo único que pensaba era cómo hacer plata.
Pero no, porque en el 1986 fundó la empresa Fundación Carlos Slim, cuyo propósito es servir a la sociedad mexicana, contribuir al desarrollo del capital humano. Tiene programas de alto impacto y lo puedes aprovechar porque esta es la página, gente, tiene un montón de cursos gratuitos que te pueden servir para conseguir trabajo y además te muestran toda la ayuda social que dan a México así como a otros países. Fíjense acá que dice: impulsamos el desarrollo educativo de los mexicanos desde los primeros años. Hay 22 millones de beneficiados. Si hacen clic en educación, les van a salir todos los cursos que pueden hacer en la página de Carlos Slim. Una formación totalmente gratis, si la querés hacer, obviamente. Pero bueno, sigamos con la historia. A finales de 1990, Slim ganó la licitación para adquirir Telmex. Y acá es cuando la cosa se pone chida. Esta empresa estaba regulada por el Estado. Era una empresa estatal. Y era, escucha bien esta palabra, monopólica. Así que Carlos Slim era la única persona en México que te podía dar servicio de telecomunicaciones. Imagínate en un país donde hay más de 100 millones de personas que todas quieran adquirir telecomunicaciones. Porque la única forma de comunicarte con un familiar o con un amigo es a través de un teléfono. Bueno, estos no, eran otros teléfonos. Y acá es donde entra la polémica, ya que la gente no quiere a los monopolios. Pero la polémica más grande que tenía Carlos Slim es que decían que las tarifas eran demasiado altas. Y claro, no estaban reguladas, le ponía el precio que quería, igual a hacerse millonario. La fórmula es fácil, la gente tiene una demanda, comunicarse. Vos tenés una oferta, la comunicación. Si sos el único que tiene esa oferta, le pones el precio que vos querés. Pero bueno, no todo es color de rosa. La gente se empezó a quejar, así que tuvieron que abrir otra empresa de telecomunicaciones. Una que se llamaba América Móvil. Ahí es cuando terminó el monopolio. Pero no es tan así, porque la empresa América Móvil pertenecía también a Carlos Slim. Así que Carlos Slim competía contra Carlos Slim. Un genio, un maldito genio. Así que con el tiempo Telmex se convirtió en una de las empresas más importantes de toda su gestión. Carlos Slim, cuando se volvió un magnate poderoso en México, fue a conquistar otros países, entre ellos Argentina, Brasil y Colombia, convirtiéndose en una de las empresas más importantes en toda Hispanoamérica de comunicaciones. Así que los puntos claves de su fortuna son privatización estratégica, tarifas elevadas, poca inversión, porque esto es otra crítica que se le hacía a Carlos Slim. Decían que el servicio de comunicaciones era bastante malo y bastante pobre por el precio que estaban pagando. Porque claro, al ser el único, al no tener competencia, supuestamente Carlos Slim invertía poco dinero, ¿no? No invertía en nuevas tecnologías. Bueno, esa es una de las críticas que se le hace. Vaya a saber si era cierta o no. Otro de los puntos claves es la diversificación. Si bien Telmex se convirtió en su columna vertebral, tenía otras empresas como por ejemplo Grupo Carso y demás. Uno ahora ve esto con el diario El Lunes. Uno ve ahora esto y dice, pero es un vivo bárbaro, compró una empresa monopólica. Pero es un riesgo porque Carlos Slim no sabía lo que podía pasar. Tranquilamente pudo haber venido una empresa norteamericana o europea o quién sabe de dónde y haberle hecho competencia. Ponía mejores servicios a menor precio y básicamente Carlos Slim podría haber perdido ese imperio. No pasó. Pero pudo haber pasado. Y si pasaba, Carlos Slim estaba diversificado en otras empresas. Y ahora les quiero decir por qué yo estoy haciendo este video. Porque entre el 2010 y el 2013 escuché esta frase: el hombre más millonario del mundo es mexicano. Y para mí fue inspirador, ya que yo cuando era chico pensaba que los millonarios solo eran los estadounidenses o la gente europea. No pensaba que un latino como nosotros podía llegar a convertirse en alguien, el hombre más millonario del mundo. No lo pensaba.
Sin embargo, eso me voló la cabeza. De acuerdo con un análisis financiero del portal Sentido Común, publicado el 6 de enero del 2010, Carlos Slim aumentó su fortuna de 15.500 millones de dólares a 74.500 millones de dólares en un año. Y en esa época es cuando su nombre resonó por todo el mundo y fue tapa de la revista Forbes, convirtiéndose en el hombre más rico del planeta, cabeza a cabeza con Bill Gates. Inclusive ellos tienen una entrevista juntos. Y eso es Carlos Slim, un vendedor de dulces que se convirtió en el hombre más rico del mundo. Esta historia nos demuestra que con determinación, visión y un poco de suerte, hasta los sueños más impensables se pueden hacer realidad. Y con la riqueza y la fortuna se pueden hacer grandes cambios en la sociedad. Porque como decía Carlos Slim, cuanto mejor eres, más responsabilidad tienes de ayudar a los demás. Y su fundación es un claro ejemplo de cómo con la fortuna se puede ayudar al prójimo. Mi nombre es Larry y esta fue la historia de Carlos Slim. Espero que eso te inspire a ser mejor persona, a invertir mejor tu dinero y a pensar en inversiones a largo plazo. Nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día, tarde o noche. Chau, chau.